buen día, un saludo muy especial a cada uno de ustedes, participantes en esta nuestra cátedra de Derecho Comparado, tanto a quienes en este día dedicaron su espacio de tiempo para el presente encuentro, así como también a todos aquellos que posteriormente observarán el mismo en la medida de sus disponibilidades. Así, resumiendo un poco elementos puntuales sobre nuestra cátedra, de modo muy preciso con las diferentes actividades a las que ustedes dieron cumplimiento en las fechas previstas para tales efectos, se puede precisar cómo la importancia del derecho comparado en esta globalización que comprende la conformación económica, cultural y jurídica de la sociedad en general, de la cual todos somos partes, ha sido debidamente puntualizada por cada uno de ustedes. Pues en esta transformación progresiva en la que estamos inmersos, resulta que el conocimiento de normativas e instituciones que conforman la estructura jurídica de diversos entes estatales determina un rol fundamental para los conocedores del derecho, tanto para la transformación como para el dominio integral de nuestra profesión, por cuanto el derecho comparado constituye la base del derecho constitucional, debido al hecho cierto de que las constituciones son producto del conocido como derecho comparado. El derecho inglés se formó con el derecho comparado, recibiendo impacto del mundo, pero por su parte, en América Latina, los textos constitucionales en su mayoría resultan prácticamente copias de las constituciones inglesa y francesa, con la especial relevancia que dichas constituciones presentan la acotación de catalogarse como las primeras constituciones escritas en las cuales se reflejaron elementos históricos, políticos, sociales y culturales de esos pueblos, pero en las que el constituyente presenta como elemento común el equilibrio en los derechos. Continuando con la idea de condensar ciertos aspectos fundamentales en la presente cátedra de Derecho Comparado, resulta pertinente destacar cómo López Medina, estudioso destacado sobre el derecho comparado en Latinoamérica, exalta esta disciplina en la cual se observa un proceso que se puede catalogar como hibridación, unificación y armonización normativa, lo cual deviene del hecho de que en la medida en que en los estados-nación se fueron creando en Europa y luego esa forma de dominio político se extendió por el resto del mundo, si bien es cierto que el derecho tenía una base territorial muy definida, resulta que siempre ha existido dinámica de préstamos a nivel de ciertas instituciones jurídicas. De manera que hay un espacio de trasplantes y circulación de modelos jurídicos que con frecuencia es el que marca las transformaciones jurídicas, económicas y sociales que tienen las sociedades. En síntesis, estos grandes flujos de normas jurídicas resulta el objeto de estudio en el derecho comparado. En este contexto, resulta muy interesante que en esa observación de diversas fuentes normativas se produce esa especie de hibridación que se traduce en que prácticamente la institución jurídica que se ha extrapolado de otros países pierde su pureza por distintas razones, pero con las limitaciones propias del país que la va a utilizar. Por ello, se observa la figura de los llamados sitios de producción del derecho, entre los que se ubican Europa y Estados Unidos, y sitios de recepción del derecho, entre los que se ubican países de América Latina. En tal sentido, los productores del derecho son los que se encuentran en condiciones de exportar su creación por diferentes factores, como estructura sólida, porque su
geopolítica así lo permite y porque las condiciones materiales y humanas hacen que tengan la posibilidad de crear un tipo de derecho o una respuesta jurídica a la sociedad. En contraparte, se observan los llamados como sitios de recepción del derecho, que se ubican en América Latina, porque son muy pocas las instituciones nacidas en América Latina y que luego hayan sido exportadas al mundo. Y esto forma parte de la historia, porque cuando comienza a formarse las naciones en el siglo XIX, se importó el derecho y de allí viene todo el desarrollo jurídico, pero va a depender, por supuesto, de diferentes factores. Como ya ha sido observado, efectivamente, el derecho comparado centra su efectividad en el estudio de pluralidad de ordenamientos jurídicos. De modo que en dicho escenario se presenta la particular circunstancia de delimitar dicho objeto partiendo del entendimiento que en ese análisis de diversos ordenamientos jurídicos se deben confrontar ciertas normas e instituciones a fin de inferir tanto analogías como diferencias. Así que tal y como expone la doctora Sirvent Gutiérrez en su obra sobre la importancia del derecho comparado en la elaboración de las leyes, acontece que ese estudio de diversos ordenamientos jurídicos no solo resulta útil para las investigaciones de índole histórica, filosóficas y de teoría general del derecho, sino que también contribuye a mejorar el conocimiento del derecho nacional y, por supuesto, a comprender con mayor claridad el derecho de los pueblos extranjeros, lo cual puede ayudar de manera significativa a mejorar las relaciones internacionales. Acontece que en esa relación, en esa investigación desde el punto de vista comparativo, se puede analizar desde las siguientes perspectivas. En primer lugar, bajo la figura de la macrocomparación, que parte de la observación de ordenamientos contemporáneos en su conjunto, lo cual comprende el análisis comparativo de la observación de dos o más familias jurídicas, por ejemplo, Inglaterra e Italia. Con la macrocomparación se puede conseguir que destaquen las verdaderas características de los órdenes jurídicos. En segundo lugar, la microcomparación, que se limita a la observación y estudio de sectores o instituciones jurídicas concretas. Así las cosas, acontece que en la microcomparación se efectúa la aproximación comparativa de reglas o instituciones jurídicas pertenecientes a la familia jurídica, por ejemplo, entre España y México. De allí que la microcomparación se fija en el examen del fenómeno jurídico seccionado y reducido a las consideradas como sus partículas más elementales. En esa aplicación del derecho comparado en la sociedad, se puede contemplar de manera muy preponderante su efectividad en ciertos campos específicos, entre los cuales puntualizaré seguidamente lo que representa en la elaboración de textos normativos, así como también en la administración de justicia. En tal orden, preciso que lo atinente a la observación y efectividad del derecho comparado en el ámbito legislativo
Acontece que efectivamente la doctora Sirvent, en la obra antes referida, resalta la misma sobre la base de afirmar que el conocimiento del derecho extranjero permite al legislador valerse de la experiencia adquirida en otros ordenamientos jurídicos. Pues partiendo de que por una parte, existe uniformidad entre problemas jurídicos de los diversos países como consecuencia de factores como la intensificación de las relaciones internacionales y afinidad entre diversos sistemas económicos. También acontece que existen países que en el curso de su historia pasan por fases o enfrentan problemas que en diversos países se plantearon precedentemente. De allí que la legislación extranjera puede perfectamente servir de guía al legislador, pero siempre y cuando esa comparación se efectúe con sumo cuidado, tomando en consideración diferencias que existen entre las estructuras políticas, económicas y sociales subyacentes en los diversos sistemas jurídicos. Pues en el momento en el que se utiliza una ley extranjera como guía de la propia, el legislador no debe limitarse a examinar y valorar de manera textual la letra de las normas, sino que deberá considerar tanto la forma en la que éstas se encuentran condicionadas por los principios y las otras normas del ordenamiento al que pertenecen, como el modo en que las mismas son aplicadas y su efectiva eh, marco de aplicación. Por este motivo, el estudio del derecho comparado de textos legales no significa adoptar íntegramente el texto foráneo, sino que implica una serie de factores entre los que se destacan. En primer lugar, estudiar, analizar y establecer las ventajas y desventajas de una institución jurídica determinada. En segundo lugar, investigar sus fuentes. En tercer lugar, estudiar su función en los diversos países. En cuarto lugar, evaluar efectivamente sus resultados. En quinto lugar, examinar su efectividad en el ámbito del derecho nacional. Y en sexto lugar, introducir todas las modificaciones necesarias para adaptarlos al texto de la legislación del país del que se trate. En dicho orden, los legisladores comprenden no solo la importancia, sino la necesaria aplicación del derecho comparado, a fin de precisar semejanzas o diferencias en algún punto en particular. Todo esto a fin de hacer posible la identificación de alguna figura para proporcionar elementos y características aplicables o no a la iniciativa. De allí que los resultados de los estudios comparados son indispensables en el ámbito de la elaboración legislativa. Por esta razón, resulta muy interesante el hecho de que en la mayoría de los parlamentos y asambleas, bien sea unicamerales o bicamerales, existen efectivamente oficinas especializadas dedicadas exclusivamente al estudio del derecho extranjero y excepcionalmente un proyecto de ley se redacta pasando previamente con la consulta de diversas experiencias desarrolladas en otros ordenamientos jurídicos. Por ende, la mejor manera de que el legislador evidencie la racionalidad de su obra se basa en apoyarse en la experiencia de otros países. Sumado a lo expuesto, esa aplicación del derecho comparado en la sociedad también se observa
obviamente en el ámbito de la administración de justicia. Pero de modo preciso, procedo a especificar el mismo en el contexto de los mecanismos de protección a nivel internacional. Así, mediante el Sistema Universal y Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, tenemos lo siguiente. En lo que respecta al Sistema Universal de Derechos Humanos, el mismo fue instituido con la finalidad de vigilar la protección de los derechos humanos a nivel mundial, considerado como foro intergubernamental con mayor capacidad de decisión y más recursos de la historia contemporánea. En razón de lo cual, el 10 de diciembre de 1948 fue promulgado el primer instrumento internacional para garantizar los derechos humanos, llamado Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al respecto, se trata de un instrumento contentivo de reconocimiento de los derechos humanos y su normativa obviamente es susceptible de aceptación prácticamente por la mayoría de las naciones. Así, originó los tratados y convenciones que forman parte del marco jurídico de protección de los derechos humanos. Por sobre todo, el sistema de organización de las Naciones Unidas es complejo en el sentido de estar constituido por cantidad de organismos e instancias con competencias en el examen de los derechos humanos y con la creación de un comité que funciona de instancia de diálogo, con la facultad de realizar revisión de los informes elaborados por los estados sobre la materia de los derechos humanos en sus naciones correspondientes. En lo que se refiere al órgano de la Organización de las Naciones Unidas, al cual le compete la forma y la toma de todas las decisiones desde el punto de vista judicial, es conveniente puntualizar que se conoce como la Corte Internacional de Justicia, que ejerce esta función desde dos vertientes denominadas como la contenciosa y la consultiva. Por una parte, Gracias. Por una parte, en la función contenciosa, el objeto versa sobre resolver litigios por controversias judiciales entre los estados parte o por cualquiera de los asuntos regulados en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados y convenciones de índole internacional. Al respecto, resulta necesario destacar que Abreu Burelli, en su obra sobre jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indica que conforme a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo a los estados y a la Comisión les va a corresponder el derecho de someter un caso a la Corte, siempre que sean agotados los procedimientos por ante dicha comisión conforme lo contempla la Convención para tales efectos. Aunado a que los criterios de la Corte constitutivos de jurisprudencia se soportan en sentencias sobre la materia específica de excepciones preliminares, reparaciones, interpretación y competencia. Por otra parte, en la llamada función consultiva, la aludida Corte Internacional solo emite lo que se ha calificado como opiniones sobre cuestiones jurídicas susceptibles de formulación por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad u otros órganos que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas con permiso de la Asamblea General. Sumado a lo indicado, para Abreu, en ejercicio de dicha jurisdicción, la Corte tiene la potestad de interpretar la convención o cualquier otro tipo de tratado en materia de protección a los derechos humanos en los estados americanos, así como también en la competencia consultiva va a tener facultad para examinar la compatibilidad de las leyes internas de los estados miembros del sistema interamericano con los instrumentos internacionales antes mencionados. Igualmente, según criterio predominante sobre los efectos jurídicos de las opiniones consultivas,
aunque no tengan el mismo valor vinculante de los fallos en materia contenciosa, sin embargo, tienen la condición de trascendentales debido a que contribuyen a generar o a recibir una opinión juris internacional para la protección de los derechos humanos. Así las cosas, en este orden de ideas, el doctor Miranda Bonilla prepondera que dicha corte, tanto en el ejercicio de su función consultiva como contenciosa, ha tenido una apertura a la utilización del derecho comparado, en particular en la cita y referencia de sentencias específicamente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la extinta Comisión Europea de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, así como de órganos de justicia constitucional de América Latina y Europa. Ello evidencia cómo el juez interamericano ha tenido una gran apertura a la comparación jurídica. Esto porque ha efectuado una interpretación evolutiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Convención Americana. Por ello, la jurisdicción interamericana le ha otorgado especial relevancia al método comparado, razón por la cual ha utilizado la normativa nacional y extranjera, así como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de cortes, salas y tribunales constitucionales para ampliar los alcances de lo dispuesto en la Convención Americana y demás instrumentos que conforman el parámetro de convencionalidad. Dentro de este marco, se resume entonces que los jueces interamericanos han considerado útil el estudio de los otros sistemas regionales de derechos humanos, con el objetivo preciso de constatar similitudes o diferencias con el sistema interamericano. Pues acontece que dicha corte utiliza cada vez con mayor frecuencia el conocido como método comparado en la resolución de casos complejos, en los cuales efectúa puntual referencia a sentencias proferidas por órganos de justicia constitucional de América Latina. De modo preciso, efectúa indicación sobre ciertos fallos emitidos por la Corte Constitucional Colombiana, la Corte Suprema Argentina, el Tribunal Constitucional del Perú, la Sala Constitucional de Costa Rica y la Suprema Corte de la Nación de México. Por su parte, en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que fue instaurado por la Organización de Estados Americanos con la finalidad puntual de vigilar el respeto a los derechos humanos en la región americana, comprende a todos los países que han suscrito la Carta de la Organización de Estados Americanos y que se han hecho parte de los tratados de este sistema, entre los cuales se encuentran, por nombrar alguno de esos países, Venezuela. Por ello, al adoptar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el año 1969, se implantó la creación de instancias como mecanismos para la protección de los derechos humanos y consecuencialmente se crearon dos órganos principales conocidos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera que sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resulta prudente destacar que se trata de un ente con carácter autónomo. Su función principal se sustenta en promover la observancia
y defensa de los derechos humanos, y su marco de actuación se concreta en la atención de solicitudes y denuncias de las víctimas de violaciones de derechos humanos y al decreto de medidas cautelares por este tipo de vulneración. De igual manera, se caracteriza por ejercer una función mediadora, dejando como último recurso llevar los casos ante la Corte Interamericana. Su regulación se encuentra contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el capítulo séptimo, que establece de modo específico todo lo pertinente a su funcionamiento. En otro orden, sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puedo resaltar que al ser considerada como uno de los órganos competentes en la observancia y defensa de los derechos humanos, le corresponde un funcionamiento que se observa contemplado en la normativa para tales efectos contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el capítulo octavo. Y el carácter de todas sus decisiones resulta vinculante, tal y como se desprende del contenido de lo establecido en el artículo 68 de la mencionada convención. Con referencia a dicha corte, Bandeira Galindo, en su obra sobre el valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisa la trascendencia de sus decisiones a nivel internacional, debido al carácter de obligatoriedad de las mismas. Así destaca de modo muy puntual la problemática que se puede suscitar con la aplicación de dichos fallos en cuanto al derecho interno de los estados, pues el incumplimiento de un estado a una sentencia dictada por la Corte puede generar severas sanciones. De tal manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado diversas decisiones en las cuales exalta la labor del Estado en la protección de los derechos humanos, que trasciende la protección a la víctima, por cuanto el objetivo se traduce en llevar a cabo de manera efectiva la reparación de los daños causados. Por ende, destaca la sujeción de los estados al respeto de los derechos, debido a lo cual dicho ente no debe hacer uso de cualquier procedimiento en el logro de sus propósitos para eludir su fin. Asimismo, dicha Corte ha precisado la trascendencia del significado de las llamadas garantías judiciales en los ordenamientos jurídicos sobre la consideración de precedentes dictados en otros entes estatales. Vinculado al concepto de las citadas garantías, las mismas han sido consideradas como conjunto de instrumentos que vienen regulados por normas jurídicas que tienden a asegurar el cumplimiento social efectivo de los derechos humanos y que son actuados a través de los órganos del Estado, los cuales tienen estrecha conexión con la eficacia de las diversas normas jurídicas que estarán constituidas por el reconocimiento por parte de las normas del derecho internacional en el orden universal, de una serie de valores, principios, derechos y garantías. Sobre la base de las consideraciones indicadas de modo resumido precedentemente, bien se infiere la importancia del estudio del derecho comparado, no solo en el ámbito académico, sino de modo muy evidente en la praxis de las sociedades que conforman diferentes entes estatales. De modo que, tal y como sobre el particular puntualizó la doctora Sirven Gutiérrez, el derecho comparado no puede ser observado simplemente como una disciplina teórica, porque debe guiarse por un espíritu práctico que la transforme en instrumento del cual pueda servirse no solo el legislador, el juez, sino también el abogado y hasta el diplomático.
De modo que ha habido un excepcional aumento de la difusión e importancia de los estudios e investigaciones de tipo comparativo a partir de las últimas décadas del siglo XX. Y estas razones se encuentran representadas por los siguientes elementos. En primer orden, el aumento progresivo y exacerbado de una serie de intercambios económicos, personales y culturales entre las naciones, lo cual genera incremento de las relaciones jurídicas a nivel transnacional. En segundo orden, esa naturaleza transnacional de fenómenos resulta cada vez más relevante y por tanto requiere una disciplina jurídica que no sea meramente nacional. En tercer orden, la tendencia de ciertos valores, particularmente en el campo de los derechos humanos, mediante instrumentos como por ejemplo las convenciones europeas y americanas de derechos humanos. Y en cuarto orden, la propensión de crear organizaciones políticas y económicas multinacionales como la Unión Europea. Todo lo cual conduce a considerar que el estudio del derecho comparado puede servir a varios propósitos. En primer lugar, compuesto por la comparación del propio sistema con otro, va a permitir examinar los principios del sistema legal nacional y lograr su mejor comprensión. De allí que las leyes, las resoluciones de los tribunales y las opiniones de los doctrinarios del país extranjero permiten comprender mejor el marco jurídico nacional. En segundo lugar, el derecho comparado también puede servir para propósitos científicos, puesto que la adecuada comparación entre reglas de derecho de diferentes sistemas legales permite distinguir los principios generales del derecho presentes en todos los sistemas, cuya finalidad se resume en encontrar diversas bases universales de la normatividad jurídica que posibiliten aproximar los diferentes sistemas jurídicos, reduciendo al mínimo sus diferencias. En suma, con la debida observación y consecuente aplicación del derecho comparado por medio del método adecuado, se puede consolidar la efectiva resolución de controversias en beneficio progresivo de todas las sociedades pertenecientes a diferentes ordenamientos jurídicos. De esta manera culminamos nuestro encuentro y me gustaría con mucho respeto la intervención en este momento por parte de los que se encuentran presentes, las que puedan manifestar sus opiniones personales sobre la apreciación en lo que respecta al tema central tratado. Gracias, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Muy buenos Eh, días. Muchas gracias la actividad desarrollada por usted conforme al requerimiento de la universidad. Pues sí, si bien Gracias. es cierto, he escuchado que ha sido su magistral clase, pues a mí me queda solamente acotar y que ha sido muy productivo tener en consideración que el derecho comparado es muy importante para el desarrollo de nuestro derecho constitucional, teniendo como norma suprema del Estado, pues esta está por encima de todas las normas infraconstitucionales. Consecuentemente, de acuerdo con la convencionalidad que existe en nuestro país, al menos en el Ecuador, todos los cuerpos normativos infraconstitucionales deben estar acordes a la Constitución, por ende ligados entre sí, ligados directamente con el derecho comparado, pues el derecho comparado nos sirve para poder más que revisar, sino para poder desarrollar nuestra norma constitucional. Es decir, si no existiera el derecho comparado, pues nuestras normas no tendrían vialidad para ser aplicables en nuestro país. Consecuentemente, pues lo que sí me ha llamado mucho la atención y he podido desarrollar dentro de esta clase es pues que el derecho compara- el derecho comparado es la génesis del derecho constitucional, es la base del derecho constitucional, el mismo que es aplicable a todos los cuerpos normativos jurídicos de nuestro país.
Eso, doctora, lo que podría acotar. Bueno, muchas gracias. Ha realizado una síntesis muy precisa y acertada sobre lo que es la consideración del derecho comparado. Gracias. Buenos días, compañeros. Muchas gracias. Primero, Muy buenos días. citándole por justamente sus conocimientos que nos transmite a través de su clase magistral. Si bien ya lo dijo el compañero Freddy, es importantísimo tomar en cuenta al derecho comparado como Sí. método, como herramienta muy útil para poder nosotros tomar las diferentes legislaciones, ¿no? Y compararlas. Tomar los puntos positivos o aciertos y desaciertos, los cuales nos va a ayudar a través de una investigación, como usted lo dijo, a través de la investigación legislativa para poder nosotros establecer y poder llegar a ese objetivo general o específico, como es la resolución de los conflictos, resoluciones que vayan encaminados progresivamente, tal como lo aplica y lo señala nuestra Constitución. Y es importante justamente ese análisis, como usted lo dijo, acerca de los derechos humanos, ¿no es cierto? Los derechos humanos, si bien es cierto, están insertados universalmente y en las diferentes constituciones de los países en los cuales tenemos que tener estricta observancia y cumplimiento. Qué importante entonces desde esa parte que el derecho comparado sirva como esa herramienta útil de que los derechos progresivos sean amparados, sean tutelados y más que todo avancemos justamente en esa resolución de los conflictos. Eso es lo que podría comentar, estimada doctora. Muchas Muy, gracias. muchísimas gracias a usted por tan acertado comentario. Gracias. Bueno, excelente su participación. Yo observo que usted tiene un punto de vista muy adecuado tanto en sus trabajos escritos como lo que acaba de expresar. Muchas Y gracias, doctora. sí, me parece excelente su aporte, de verdad que sí. Y con su comentario el día de hoy, pues condensa de manera muy adecuada y precisa lo que representa de verdad la importancia del derecho comparado, más allá de considerarlo como una ciencia, como una cátedra de estudio, porque se trata de una importancia a nivel de lo que se considera la práctica en la actualidad, de lo que es esta constante evolución progresiva que presentamos en el diario acontecer. Gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. A Bueno, usted. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Mi nombre es Roberto Sánchez. Un gusto poderle saludar Muy y buenos más que días. todo, también participar justamente con las intervenciones de cada uno de mis compañeros. Efectivamente, es importante justamente, como decían los dos compañeros que manifestaban que el derecho comparado como norma constitucional es importante ya que nos permite comparar como una herramienta necesaria y útil para el neoconstitucionalismo y también, por ejemplo, para lo que habla la Constitución. Es por ello que justamente yo en este contexto debía indicar y precisar por qué es importante el derecho comparado, porque nos permite, más que todo, tener una utilidad necesaria para contribuir con conocimiento elemental sobre el derecho nacional y también internacional. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo y la finalidad? Comprender, analizar lo que tiene el derecho en base a sus principios, en base a sus normas y, ¿por qué no decir, filosóficamente? Es por ello que justamente en este contexto, mi estimada doctora, debo precisar e indicar que es muy importante el derecho, y en este campo, sobre todo comparado. Hasta ahí mi intervención y que tenga usted un excelente día. Muchas gracias. Igualmente. Gracias por resumir lo que representa para todos nosotros la importancia de nuestra cátedra, que como bien observamos ya va más allá de una área de conocimiento, de estudio científica, sino que en la práctica creo que representa la observancia de diversas soluciones de diversos entes estatales
en sus ordenamientos jurídicos, pues puede representar un punto de excelencia en la actuación tanto a nivel profesional como en el ámbito del ejercicio de determinadas funciones públicas para aquellos que se encuentran en la misma. Como siempre les he manifestado, quedo atenta a cualquier indicación por parte de ustedes en nuestro grupo, en nuestra área virtual. Estoy al pendiente cualquier duda, sugerencia, inquietud, con muchísimo gusto para oírles, atenderles y responderles en las medidas de mis posibilidades. ¿Sí? Listo, doctora. Primero, por agradecerle. Yo creo que en este periodo que hemos tenido en las diferentes actividades que hemos realizado, sea vía WhatsApp, foro, ahora en vivo, vemos realmente el aporte importantísimo de lo que es el derecho comparado. Y más que todo a través de su experiencia, su experticia en las actividades que hemos tenido, nos ha dejado sumamente claro. Y eso es lo que nosotros tenemos esa satisfacción desde cuando dijo la doctora Soledad que se trata de una familia, el instituto. Y qué bueno, hemos conocido a otro integrante más de la familia que con su experiencia, con su sabiduría, con sus conocimientos, nos ha llegado las expectativas. Como siempre, cuando iniciamos cada encuentro, cada uno de nosotros tenemos expectativas, tanto personales como profesionales. Y creo que las mismas han sido llenadas en su totalidad. Nada más que agradecerle, doctora, estar pendiente, siempre se requiere el aporte, la ayuda de un profesional en cualquier ámbito, sea educativo, personal, y antemano agradecerle por sus conocimientos y también verle ya que en su salud está recuperándose mucho mejor. Yo de mi parte, doctora, muy agradecido, Dios le pague, que siempre Dios le bendiga a usted y a su familia. Muchísimas gracias, recibidas esas bendiciones y de verdad que siempre a la orden para ustedes, una satisfacción total escuchar su comentario y les deseo que consoliden con éxito no solo la culminación de esta cátedra, sino de estos estudios superiores que representan una satisfacción personal invaluable. De verdad que lo van a experimentar personalmente cuando consoliden la obtención del título que se han proyectado. Que Dios Todopoderoso les bendiga y les permita consolidar exitosamente esta meta que se han propuesto. Muchísimas gracias.